Cuando mi papá y yo nos mudamos a este pequeño departamento, se suponía que sería una solución temporal mientras renovaban nuestra casa. Nos estábamos acostumbrando a nuestro nuevo entorno en este edificio, que en general era bastante tranquilo. La mayoría de los vecinos eran discretos y la vida era bastante tranquila, excepto por una familia que vivía a unas cuantas puertas de nuestro departamento. Esa familia estaba compuesta por una madre y sus 2 hijos adultos, un hijo y una hija, ambos en sus 20s. Desde nuestra llegada, era evidente que su hogar estaba lejos de ser pacífico. Casi un día sí y un día no, sus discusiones se extendían hasta las áreas comunes. El hijo, un tipo alto y musculoso con una mirada siempre hosca, y su hermana, una mujer más pequeña pero con un temperamento igual de explosivo, se la pasaban gritándose el uno al otro. Su madre, una mujer agotada con profundas ojeras bajo los ojos, intentaba a menudo calmar las cosas, pero sus esfuerzos casi siempre eran inútiles. A pesar de esas tensiones constantes, mi papá y yo hacíamos lo posible por mantenernos al margen. Después de todo, solo debíamos quedarnos unos meses, y no valía la pena meternos en los problemas de los demás. Pero todo cambió una tarde soleada, cuando una pelea tomó un giro mucho más peligroso. Recuerdo muy bien ese día. Era un sábado tranquilo. Yo estaba en mi cuarto tratando de concentrarme en un libro que quería terminar, mientras mi papá arreglaba aparatos electrónicos en la sala, su pasatiempo favorito. Los ruidos habituales de la residencia, conversaciones lejanas, pasos, el zumbido de los aparatos, formaban un ambiente casi reconfortante. Luego, de repente, los gritos familiares rompieron esa calma. Suspiré, pensando que era otra pelea como las de siempre, pero esta vez había algo diferente. Era más intenso, más desesperado. Dejé mi libro y me acerqué a la ventana, impulsada por la curiosidad. Lo que vi me heló la sangre. La madre y la hija estaban afuera, retrocediendo lentamente, con el rostro aterrorizado, mientras que el hijo las seguía, con el rostro deformado por la ira, sosteniendo un gran cuchillo de cocina en la mano. Gritaban algo incomprensible, pero sus intenciones eran claras. ¡Papá, papá!, grité con la voz temblorosa. ¡Ven rápido! Mi papá llegó corriendo, miró por la ventana y su expresión cambió de inmediato. Sin dudar ni un segundo, agarró su teléfono y se apresuró hacia la puerta. Lo seguí, con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando salimos, la situación había empeorado aún más. El hijo ya estaba a solo unos pasos de su mamá y su hermana, quienes estaban acorraladas contra una pared, sin ninguna salida. Mi papá, que siempre ha sido una persona de acción, no lo pensó y se lanzó sobre él, agarrándole el brazo para intentar quitarle el cuchillo. «¡Llama a la policía!», me gritó. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de emergencia. Mi papá y el hijo estaban luchando, el cuchillo brillando bajo el sol, mientras peleaban por tomar el control. La mamá y la hija miraban, paralizadas por el miedo. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó la operadora. «Hay un hombre con un cuchillo, está atacando a su familia. Mi papá está tratando de detenerlo, necesitamos ayuda», respondí, dando la dirección tan rápido como pude. La operadora me aseguró que la ayuda venía en camino, pero cada segundo parecía durar una eternidad. Miré, aterrada, cómo mi papá finalmente logró tumbar al hijo al suelo y quitarle el cuchillo. Extrañamente, después de eso, casi no se resistió, se quedó ahí, sin aliento, mientras mi papá le gritaba que no se moviera. Unos momentos después, el sonido de las sirenas llenó el aire. Varias patrullas llegaron a toda velocidad. Los agentes salieron con las armas en la mano y rápidamente tomaron el control de la situación. Le pusieron las esposas al hijo y se lo llevaron, todavía enojado pero sin resistirse. La madre y la hija se derrumbaron en lágrimas, aliviadas. El padre, pálido y con las manos temblorosas, le entregó el cuchillo a un policía. Me quedé ahí, con el teléfono todavía en la mano, dividida entre el miedo y la admiración por el valor de mi papá. Un agente se acercó a nosotras para tomar nuestros testimonios. La mamá, una vez que se recuperó un poco, explicó que su hijo sufría de graves problemas de ira, que eso llevaba años y que no era la primera vez que se volvía violento. Ella le agradeció a mi papá, diciendo que probablemente les había salvado la vida. Cuando la policía se lo llevó, no pude evitar sentirme incómoda. ¿Y si regresaba? ¿Y si la próxima vez empeoraba aún más? Esos pensamientos seguían dando vueltas en mi cabeza mientras regresaba al departamento, y la adrenalina iba bajando poco a poco.
En los días siguientes, la residencia se volvió extrañamente silenciosa, como si todos contuvieran la respiración. La madre y la hija casi no salían. Aproximadamente un mes después, notamos que el hijo había regresado. Parecía diferente, más tranquilo, casi apagado. Su madre nos dijo que estaba siguiendo un tratamiento, pero era difícil creer que un mes pudiera ser suficiente para cambiar a alguien de esa manera. Sorprendentemente, nunca volvió a haber discusiones, y poco a poco, la residencia recuperó su tranquilidad habitual. Pero ese evento me marcó. Me hizo darme cuenta de lo rápido que todo puede cambiar y de lo importante que es estar preparada para enfrentar lo inesperado. En cuanto a mi papá y yo, nuestro vínculo se fortaleció aún más después de eso. Ya lo admiraba, pero verlo arriesgar su vida para proteger a otras personas me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy de tenerlo. Nuestra estancia en ese departamento fue solo temporal, pero las lecciones que aprendimos ahí se quedaron con nosotras. Finalmente, las obras de nuestra casa terminaron y llegó el momento de irnos. Mientras empacábamos nuestras cosas, pensaba en todo lo que había pasado. Este lugar, que al principio solo era una vivienda provisional, se había convertido en un sitio de aprendizaje. Eché una última mirada por la ventana, observando el camino y las filas de casas. El recuerdo de esa tarde seguía ahí, pero ahora acompañado de un sentimiento de fortaleza y resiliencia. La vida es impredecible, pero con mi papá a mi lado, sabía que podíamos enfrentar cualquier cosa. Al salir del lugar, esbocé una ligera sonrisa. Ese lugar había estado marcado por el miedo, pero también por el valor, y sabía que no importaba a dónde nos llevara la vida después, siempre llevaría esas lecciones conmigo, lista para avanzar con más confianza y determinación. Me llamo Bob y soy fan de este canal desde hace mucho tiempo. Soy una espectadora mayor, probablemente mucho más que la mayoría. Hoy tengo casi 70 años, pero la historia que quiero compartir ocurrió cuando tenía solo 10 años, durante el verano de 1964. En ese entonces tenía un pequeño trabajo repartiendo leche en mi barrio. Sí, realmente soy de esa generación. Era un barrio tranquilo, con casas bien cuidadas, jardines limpios y un ambiente pacífico. Cada mañana, antes del amanecer, cargaba mi bicicleta con botellas de vidrio que tintineaban suavemente y luego recorría las calles silenciosas. Había algo que distinguía ese lugar, un hombre extraño que vivía al final de una pequeña calle aislada. Su casa era antigua, con las cortinas siempre cerradas. Los rumores decían que rara vez salía durante el día, prefiriendo quedarse escondido. Lo noté durante mi tercera semana de recorrido. Después de dejar leche en casa de una vecina, sentí un escalofrío recorrerme. Al darme la vuelta, lo vi, de pie en su jardín cubierto de maleza, su rostro pálido enmarcado por cabellos grises y despeinados, con una sonrisa inquietante que de inmediato me hizo sentir incómoda. Desde ese momento, siempre tuve la impresión de que me observaba durante mis entregas. A veces, veía su silueta detrás de las cortinas o bajo un farol, como si siempre estuviera ahí, observando sin acercarse nunca. Con el tiempo, su presencia se volvió cada vez más opresiva. A veces, mi bicicleta cambiaba de lugar o escuchaba pasos detrás de mí en callejones oscuros. Una mañana brumosa, lo vi a lo lejos bajo una luz, pero su mirada no parecía estar dirigida hacia mí. Miraba fijamente algo detrás de mí, lo que me hizo voltear bruscamente, aterrada. El miedo se volvió constante. Empecé a cambiar mis rutas, a evitar los lugares aislados donde él podría esconderse, pero aún así, no lograba deshacerme de esa sensación de estar siendo observada. Una tarde muy calurosa, buscando un poco de sombra en un edificio abandonado, sorprendí a dos hombres hablando de él. Susurraban, advirtiéndose mutuamente sobre su colección de fotos y cartas, sobre la gente del barrio, especialmente sobre algunos niños. Decían que observaban a todos muy de cerca y que también debían vigilarme a mí. Esa noche no pude dormir. La idea de que recopilaran información sobre nosotros me dio escalofríos. Finalmente, decidida a enfrentarlo, regresé a trabajar al amanecer y fui hasta su casa. Reuní mi valor y toqué la puerta. «Entra, muchacho», dijo una voz desde adentro, a la vez dulce e inquietante. Me preparé mentalmente y entré. El aire adentro olía a encierro, como libros viejos, y las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de carpetas cuidadosamente etiquetadas con nombres que reconocía, los de personas del vecindario. Él estaba sentado en un escritorio desordenado, bajo una lámpara de araña antigua. Cuando se volvió hacia mí,
Su sonrisa seguía siendo igual de inquietante, pero también había una especie de expectativa en su mirada. ¿Me está observando?, dije con la voz temblorosa. Su sonrisa se ensanchó. Observarte, sí, pero no te preocupes, muchacho. No solo te observo a ti, los observo a todos, respondió señalando los expedientes a nuestro alrededor. Me explicó que era un observador, un coleccionista de historias y de vidas, que buscaba entender lo que significa estar vivo. Sus palabras llevaban una extraña melancolía, como un deseo de conectarse con vidas que se le escapaban. En ese momento estaba aterrada y quería irme de inmediato, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Por qué?, pregunté. Él me miró con una especie de tristeza. Quiero entender, poseer una parte de las vidas que me rodean, dijo suavemente. Con una determinación nueva, declaré que no formaría parte de su colección. Él asintió con la cabeza, luego con un simple gesto me dejó ir. Al salir de ese lugar esa mañana me sentí aliviada, pero también perseguida por su mirada. Los años pasaron. El barrio cambió. Pero el recuerdo de ese hombre y de su obsesión quedó grabado en mi mente como un recordatorio de que el horror puede esconderse detrás de apariencias ordinarias. E incluso hoy, algunas noches, a veces me quedo mirando la oscuridad, con la sensación de que todavía podría ver su silueta y esa sonrisa. Siempre he sido buena para mezclarme con el entorno, para convertirme en parte del fondo. Es una habilidad que me ha servido durante años y todavía hoy. Mientras la observo, a esa joven en el departamento 3B, desde mi punto de vista al otro lado del patio, escondida detrás de unas cortinas cerradas y una ventana ligeramente entreabierta. Observo su rutina diaria con una mezcla de fascinación y deseo, y si aún no lo habías entendido, esta es una historia un poco diferente. Esa donde yo soy quien observa, quien incomoda. Ella no me conoce, no realmente. Para ella, solo soy un rostro más entre otros en el edificio, quizá un vecino con el que se cruza en el pasillo o al que le hace un simple gesto de cabeza en el elevador. Pero para mí, ella lo es todo. Ella se llama Sara. Lo supe al mirar su buzón una tarde, cuando la vi venir a recoger su correspondencia. Sara, con su sonrisa natural y su risa ligera que a veces resuena en el pasillo. Conozco su horario casi tan bien como el mío. Por la mañana sale de su departamento exactamente a las 7:45, vestida para el trabajo, con blusas elegantes y faldas que resaltan su figura. Lleva un bolso negro y a menudo se detiene en una cafetería antes de desaparecer entre la multitud. He imaginado decenas de escenarios en los que nuestros caminos podrían cruzarse de manera natural, tal vez en esa cafetería donde podría iniciar una conversación trivial sobre el clima o las noticias, pero sé que no debo correr ese riesgo. Es más seguro quedarse en las sombras, observar y esperar. Durante el día, me mantengo ocupada con tareas sin importancia, mandados, salidas rápidas, mientras estoy siempre atenta a lo que pasa en el edificio. A veces, veo su silueta a través del vidrio empañado de su cocina, cuando prepara la comida o se relaja después de su día. Las noches son las más difíciles, cuando el silencio se instala y todo se vuelve pesado. Es ahí cuando me siento atraída por la ventana, por la tenue luz que viene de su departamento. A veces, ella lee, acurrucada en su sofá con un libro contra su pecho. Otras veces, mira la televisión, la luz parpadeante iluminando su rostro. Me pregunto en qué estará pensando en esos momentos. Si piensa en mí, en ese vecino invisible que la observa, o si simplemente vive su vida sin sospechar de mi presencia. He intentado convencerme de que todo esto es inofensivo, que solo es una simple fascinación pasajera, pero la verdad es mucho más oscura. No puedo apartarme de ella. Esta necesidad de conocerla, de comprenderla, me consume por completo. Esa noche no es diferente. Estoy en la ventana, la noche lo envuelve todo, solo interrumpida por algunas luces exteriores, y mi mirada se dirige naturalmente hacia su departamento. Veo un movimiento, una silueta, y me acerco. Mi respiración empaña ligeramente el vidrio. Ella está ahí, iluminada por una lámpara, su silueta casi irreal. Hay algo frágil en esos momentos, algo que ella solo muestra cuando cree estar sola. Y sin embargo, la observo, siempre la observo. De repente, ella se da la vuelta, como si sintiera mi mirada. Mi corazón empieza a latir violentamente, y por un instante, nuestras miradas parecen cruzarse a la distancia.
Me invade el pánico, amenazando con derrumbar todo lo que he construido, pero entonces ella sonríe, una sonrisa ligera, casi como si supiera. Un escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Será que ella me reconoce? ¿Será que entiende lo que siento? ¿O simplemente es mi imaginación? Me alejo lentamente de la ventana, regresando a la oscuridad de mi departamento, y siento un gran peso dentro de mí. Sé que lo que hago está mal, que esta obsesión es peligrosa. Pero a pesar de todo, siempre regreso a esa ventana, siempre a ese lugar, porque en esos momentos robados, siento que toco una vida que nunca será mía. Así que sigo observando, esperando, con la esperanza de una conexión que quizá nunca llegue, porque en el fondo, no soy más que la que mira desde la sombra, unida a ella por algo invisible, entre el deseo y el arrepentimiento. Hola a todos. Quiero contarles una historia que realmente me traumó, a mí y a mi novio, hace algunos años. Me había mudado al extranjero para mis estudios, fue un gran cambio para mí, pero necesitaba alejarme de la situación tóxica con mis padres. Mi primer año lo pasé en una residencia estudiantil, donde conocí a personas muy agradables y disfruté de mi independencia. Todavía no había conocido a mi novio en ese momento, pero todo iba bien. En el segundo año, decidí rentar una casa con amigas. Fue agradable tener nuestro propio espacio y ya no tener las restricciones de ruido como antes. Mi cuarto estaba en la planta baja, con una ventana que daba a un pequeño patio. Iba ahí seguido para fumar. Había una puerta vieja de madera que daba a la calle, donde poníamos la basura. Esa puerta solo se podía cerrar desde dentro del patio, así que la amarrábamos con un cordón para que quedara bien cerrada. Teníamos vecinos a ambos lados, y de un lado había 5 chicos que parecían mucho mayores para ser estudiantes. Es extraño. Un día la policía intervino en su casa. Uno de los chicos atacó a sus compañeros de cuarto con un cuchillo de cocina y prendió fuego a la cocina. Fue realmente impactante ver a uno de ellos cubierto de sangre y cortes. Con mis compañeros de cuarto, lo ayudamos, lo limpiamos y le dimos una camiseta. La policía arrestó al que había causado todo eso, pero el chico al que ayudamos era extraño. Decía cosas sin sentido y me hacía insinuaciones inapropiadas. Habíamos notado que fumaba mucho, pero no le prestábamos mucha atención. Después de ese incidente, a veces me lo encontraba cuando regresaba a casa o cuando iba de compras. Una vez, se me acercó cerca de una tiendita e intentó entablar una conversación extraña. Me sentí incómoda y lo ignoré. Me dijo algo realmente inquietante como, «Te voy a esperar afuera de tu casa para que hablemos». Intenté decirme a mí misma que era una broma. Compré mi bebida y me fui a casa, pero al llegar a mi calle, él estaba ahí, con sus amigos, sentados frente a mi puerta. Entré en pánico y llamé a un compañero de cuarto para que les pidiera que se fueran, pero él no estaba ahí. Esperé, estresada, hasta que él se fue como 1 hora después. Luego entré rápido y cerré la puerta con llave, aliviada. Pero las cosas empeoraron. Un día, mientras fumaba en el patio, noté que la puerta de madera estaba abierta, la cuerda había sido cortada. La volví a cerrar y puse otra cuerda, pensando que había sido un error. Sus vecinos hacían ruido a menudo por la noche, ya estábamos acostumbrados. Una noche, mi novio se quedó a dormir en mi casa como de costumbre. Se despertó en medio de la noche por un ruido y unos susurros. Me despertó suavemente y escuchamos en la oscuridad. De repente, la puerta de madera se abrió violentamente y escuchamos pasos cerca de mi ventana. Nos quedamos paralizados. Luego, alguien empezó a sacudir la puerta del patio como si quisiera entrar. Por suerte, las cortinas estaban cerradas, no podían vernos. Estábamos listas para vestirnos y huir por la ventana si entraban. Luego escuchamos que mi ventana se abría un poco más y uno de los chicos habló en un idioma que no entendíamos. Claramente estaban intentando entrar. Mi novio y yo saltamos de la cama, tomé mi teléfono, nos pusimos ropa y corrimos fuera de la habitación, luego fuera de la casa. Llamé a mis compañeros de cuarto y luego a la policía. La comisaría estaba cerca, llegaron en menos de 5 minutos. Estaba en shock, recuerdo pocas cosas después de eso. Arrestaron a uno de los tipos, el otro se había escapado. Pero lo encontraron unas calles más adelante. En su casa, la policía encontró drogas y un gran cuchillo de cocina. Me aterrorizó pensar en lo que pudo haber pasado. Yo no había hecho nada para provocar eso, todavía no entiendo por qué se metieron con nosotras. Uno de ellos fue condenado a 2 años de prisión por portar armas con intención de hacer daño. Unos meses después, regresé a mi casa porque estaba demasiado traumatizada.
No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si mi novio no se hubiera despertado. Hasta el día de hoy todavía me cuesta superarlo. Me despierto con cualquier ruido y tengo pesadillas, pero estoy agradecida de tener a mi novio a mi lado. Hablamos de eso a menudo y eso me ayuda a sentirme mejor. Trabajaba de noche en la recepción de un edificio residencial. El vestíbulo tenía un escritorio y yo era quien controlaba las entradas, abriéndoles la puerta a las personas. De alguna manera, yo era como una barrera de seguridad. Tenía que asegurarme de que cada persona que entraba realmente viviera ahí o tuviera la autorización de alguien. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, así que generalmente no pasaba mucho, especialmente después de la medianoche. Una noche, durante mi turno, mientras luchaba por no quedarme dormida, noté un movimiento en una de las cámaras del estacionamiento subterráneo. El estacionamiento estaba conectado al edificio, pero para entrar aún tenías que pasar por la entrada principal y ser autorizada por mí. Alguien caminaba por el estacionamiento en dirección a las escaleras que llevaban al vestíbulo. No vi ningún coche entrar, pero estaba cansada. Pensé que tal vez me había perdido de algo. Vi a la persona subir las escaleras y llegar frente a la puerta del vestíbulo, luego intentar abrirla sin entender que debía ser desbloqueada desde adentro. Era un hombre de unos 30 años, me miró a través del vidrio y me hizo señas para que abriera. Era claro que él no vivía aquí, así que me acerqué y le hice señas para que se fuera. Empezó a decir que venía a ver a un amigo y que tenía que entrar, pero yo no tenía ninguna información sobre él, ningún mensaje, nada que indicara que lo estaban esperando. Cuando le dije por segunda vez que no lo dejaría entrar, me lanzó una mirada llena de enojo, luego empezó a golpear violentamente la puerta. Cuando levantó los brazos, vi un arma de fuego deslizándose de su cinturón. Parecía bastante fuerte y realmente pensé que iba a romper la ventana. Regresé rápidamente a mi escritorio y llamé a las autoridades, explicando que un hombre armado intentaba entrar. Después de unos momentos, dejó de golpear, me miró una última vez y gritó que volvería. Luego se fue hacia las escaleras y el estacionamiento. Lo vi en las cámaras salir del lugar y desaparecer en la noche. Solo trabajé unas semanas más en ese puesto y nunca lo volví a ver. No tengo idea si regresó otra noche después de que me fui, pero le deseo mucha suerte a la persona que tomó el puesto después de mí si llegara a reaparecer. Antes de que los teléfonos celulares fueran comunes, yo era una madre de 30 y tantos años que acababa de llevar a mis hijos al pediatra. El consultorio del médico estaba en Mones, Georgia, a aproximadamente 1 hora de nuestra casa. Y llevé a los dos más pequeños de mis 3 hijos, de 1 y 3 años, a su cita programada. Como vivíamos lejos de ahí, el consultorio nos daba los 2 últimos turnos del día y yo estaba agradecido por eso. El médico acababa de construir un nuevo edificio junto a la autopista, así que el lugar estaba bastante aislado en todas las direcciones, pero era un edificio mucho más bonito que el anterior cerca del hospital. Su nuevo edificio también estaba bastante alejado en el terreno grande. Mi Jeep Cherokee negro era uno de los 4 o 5 vehículos que había en el estacionamiento cuando llegamos. Aparqué mi coche cerca de la puerta de entrada, saqué a los niños de su silla de auto y esperamos durante aproximadamente 1 hora antes de ver al médico. Después de consultar al médico, pagar y finalmente salir del consultorio, mi Jeep era el único vehículo que quedaba en el estacionamiento. Volví a poner a los niños en su silla de auto para el largo viaje de regreso, pero cuando la recepcionista cerró las puertas de la entrada, mi coche simplemente no arrancó. Cada vez que giraba la llave, solo se escuchaba un extraño ruido de clics. Reuní a los niños una vez más, toqué la puerta de entrada hasta que alguien nos dejó entrar y luego pedí usar su teléfono para llamar a un taller cercano. Lo encontré en la guía telefónica. El encargado del taller me dijo que llegaría pronto, pero que podría tardar un poco. Le di mi ubicación y regresé al Jeep. Bajé las ventanas y volví a poner a los niños en su silla de auto una vez más, luego esperamos. Vimos cómo se apagaban las luces en el edificio y todos salieron del estacionamiento uno por uno. Los autos de los empleados se iban por el otro lado del edificio, dejándonos completamente solos. Pasé bastante tiempo cuidando a los niños, buscando bocadillos y botellas en nuestro auto y asegurándome de que no tuvieran demasiado calor. Aunque el agente del taller dijo que podría tardar un poco, me sorprendió ver que un camión llegaba al estacionamiento desierto, y pronto un hombre salió de él. Sonrió,
Asintió con la cabeza y dijo que iba a levantar el cofre. Era un hombre de mediana edad, un poco despeinado, pero honestamente, la mayoría de las personas que conozco que trabajan en autos suelen verse así al final del día. Simplemente estaba agradecido de que él estuviera ahí para ayudarnos. Me senté de nuevo en el asiento del conductor, con la puerta abierta, esperando a que me dijera que intentara encender el motor, pero parecía que se estaba tomando mucho tiempo revisando todas las conexiones. Yo quería que simplemente tomara sus cables para pasar corriente o algo así, pero nunca lo hizo. Sin salir del coche le pregunté qué pasaba. Él me respondió: "Oh, es solo un cable suelto, no es la batería", y siguió trabajando en el motor. No podía ver su rostro desde mi asiento, pero sus manos eran ligeramente visibles a través del espacio estrecho entre el parabrisas y el cofre levantado. Más de una vez repitió que solo era un cable suelto. ¿Puede venir aquí rápido? Le voy a mostrar cuál es para que no vuelva a pasar. Me acordé de haber sonreído y negado con la cabeza, diciendo que no había razón para que me mostrara nada, porque yo no sabía nada de autos. Le di las gracias amablemente y me quedé en mi asiento, todavía esperando a que me dijera que intentara encenderlo. En algún momento pensé que realmente parecía estar coqueteando conmigo mientras hablaba. Intentaba ser amable y educado, pensando que él intentaba ayudarnos, pero estábamos cansados, teníamos calor y estábamos incómodos, y honestamente me sentía distraído con los niños. Parecía cada vez más frustrado por el hecho de que yo no quería salir y mirar el motor. Recuerdo haber pensado que definitivamente no quería enojarlo hasta el punto de que se fuera y nos dejara ahí solos, con el sol poniéndose tan rápido. Y ahí pasó lo más extraño. De repente, otro camión entró al estacionamiento y en cuanto llegó, el hombre cerró violentamente el cofre, corrió hacia su camión y se fue manejando sin despedirse. Estaba confundida y un poco ansiosa al mismo tiempo. ¿Por qué se fue tan bruscamente? No tenía idea de lo que estaba pasando. Me sentía un poco nervioso de que nos dejara ahí, solos, con mis dos pequeños completamente indefensos. ¿Por qué no se habría quedado o no habría hablado con el que acababa de llegar? Eso me parecía un comportamiento cortés. Miraba a mi alrededor, de nuevo consciente de que no había ningún coche visible en la carretera, ni casas ni comercios cerca, y el sol seguía poniéndose. Ya casi era de noche cuando una nueva camioneta sin distintivos se detuvo junto a nosotros. Salí del coche una vez más, esta vez un poco más nervioso al salir. El hombre se presentó de inmediato. Su voz y su nombre coincidían con los de la persona con la que hablé por teléfono antes. Me llamó por mi nombre y se disculpó por llegar tan tarde. Luego me preguntó quién era ese hombre que acababa de irse. Aliviado y atónito, sonreí y respondí: "Bueno, no lo sé, pensé que eras tú". Los dos nos reímos. Luego tomó sus cables para pasar corriente, caminó hacia el frente de mi auto, levantó el cofre y volvió a trabajar. Regresé a sentarme en el asiento del conductor, de repente agradecido de que, con un poco de suerte, el aire acondicionado por fin funcionaría a toda potencia. Mientras escuchaba al hombre decirme que intentara encender el motor, yo estaba completamente de espaldas revisando a los niños. Me sorprendió al acercarse de repente a la puerta del conductor y dijo con una voz muy preocupada: "Señora, ¿esto es suyo?". Cuando miré sus manos, sostenía un objeto muy largo, parecido a una daga de aproximadamente medio metro de largo. Parecía muy vieja, cubierta de óxido, y en un extremo tenía pequeños agujeros circulares, como si fuera una mezcla entre una espada y unas tijeras. Recuerdo haberme sorprendido, pero no asustado. Le pregunté dónde la había encontrado y me respondió: "Estaba bajo tu cofre". Simplemente le dije que nunca lo había visto antes. Se quedó ahí mirando el objeto, visiblemente pálido, como si no pudiera encontrar las palabras. No dijo nada más. Dejó el objeto en la acera, subió a su camión y me hizo señas para que intentara encender el auto. Cuando el motor finalmente arrancó, mi pequeño de 3 años gritó de alegría. Inmediatamente puse el aire acondicionado al máximo, subí todas las ventanas y dirigí las salidas de aire hacia los asientos traseros, antes de extender la mano hacia mi bolso para apagar. Salí del coche y di unos pasos hacia él para que me dijera lo que debía, pero en lugar de darme la factura, pasó frente a mí,
y volvió a tomar el objeto extraño. «Señora, quiero que mire esto una vez más», dijo mientras lo extendía para que pudiera examinarlo más de cerca. Esta vez me acerqué un poco más y realmente miré el objeto en sus manos. Seguía pareciendo igual de enorme, con cierto aspecto de bayoneta, excepto por los pequeños agujeros en la punta. Nunca había visto algo así, y se lo dije. Mientras lo sostenía, habló suavemente, como si intentara desesperadamente que entendiera algo, pero yo seguía sin comprender. No estaba escondido en su motor, señora. Estaba colocado justo encima, lo que significa que alguien lo acababa de poner. Negué con la cabeza y sonreí. ¿Es muy viejo y está muy oxidado? Ante eso, me respondió señalando el objeto más de cerca. Sí, pero ¿ves lo filoso que está? Esta hoja parece haber sido afilada recientemente. Cuando miré más de cerca tenía razón. La forma de la daga era inusual, pero la característica más extraña era el filo de la hoja, cuyo extremo brillaba donde se había quitado el óxido. Al pagar, sus últimas palabras fueron: «No sé qué iba a pasar aquí, pero realmente me alegro de haber llegado cuando lo hice». Me agradeció discretamente al recibir el pago, luego me dijo que probablemente debía contactar a la policía al llegar a casa. Me preguntó dónde quería que pusiera la daga. Ni siquiera quería mirarla, pero abrí la ventana trasera para que pudiera ponerla en la cajuela. Salimos juntos del estacionamiento, él yendo en una dirección y yo en otra, tomando el pequeño camino sinuoso que nos llevaría de regreso a casa, a 1 hora de distancia. Una vez que llegué a casa y los niños estaban a salvo dentro, por supuesto contacté a la policía. El oficial al teléfono escuchó amablemente, pero se negó cuando le propuse llevar el par de tijeras que parecía una espada. Me dijeron que, según mi descripción y las medidas que di por teléfono, parecía un par de tijeras quirúrgicas especializadas, lo cual me perturbó mucho. Me pregunté, ¿cómo pudo saber eso? Intenté no tocar ninguna superficie, esperando que algún día pudieran encontrar huellas o analizar el objeto para buscar ADN, pero el agente parecía aburrido de la historia. Su actitud daba a entender que la emergencia ya había pasado y que esa llamada ya no tenía ninguna importancia. Al final de la llamada, como para darle un poco de emoción al asunto, me sugirió que, dada la situación, había tenido mucha suerte y que tal vez sería bueno guardar las tijeras por unos días, por si alguien de su oficina me llamaba después. Los envolví cuidadosamente en papel periódico y los guardé en una bodega detrás de mi casa, donde permanecieron durante varios años, intactos, hasta que nos mudamos. Como no quería transportarlas a través de varios estados, finalmente las tiré a la basura. Si revisas los antiguos reportes de prensa, varias mujeres desaparecieron en todo el estado de Georgia. Algunos cuerpos fueron encontrados, pero otros siguen desaparecidos hasta el día de hoy. A menudo me he preguntado qué habría pasado si ese hombre del taller no hubiera llegado cuando lo hizo. ¿Seguirían mis hijos teniendo una madre? ¿Seguiría teniendo a mi hijo y a mi hija? ¿Me habría perdido todos esos años con ellos? Supongo que nunca lo sabré, pero ese día aprendí algo muy importante sobre mí mismo. Siempre había creído que era lo suficientemente consciente de mi entorno, lo suficientemente bueno para leer a las personas y mantenerme a salvo. Pero ese día, porque estaba agotado, tenía calor y estaba perdido en una ciudad extranjera, mi sentido común y mi inteligencia simplemente me abandonaron por un momento. Y eso casi me cuesta la vida.